Muy buenos días. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, en coordinación con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, les da la más cordial bienvenida al 48º Seminario Internacional Economía Popular y Solidaria y Manual de Buenas Prácticas Comerciales. Este evento se transmite a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como @antimonopolioS. El objetivo de este seminario es brindar a ustedes una visión clara y completa sobre la estructura, dinámica, proyección y normativa vigente sobre las buenas prácticas y conductas comerciales dentro del sector de la economía popular y solidaria, así como la incorporación de nuevas herramientas para mejorar el trabajo en conjunto entre quienes están a cargo de la regulación y control de los sectores mencionados. Para la inauguración de este evento, integran la mesa de honor el economista Lenin Tovar, director de la carrera de Finanzas de la Universidad Central del Ecuador, el economista Raúl Zurita Atos, director general del Instituto de Economía Popular y Solidaria, el señor Juan Pablo Muñoz, subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el ingeniero Diego Guamán, asesor de la Secretaría Técnica del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. A todos ellos, a todos ustedes, bienvenidos. Inmediatamente damos las palabras al economista Lenin Tovar, director de la carrera de Finanzas de la Facultad de Economía de la Universidad Central, para las palabras de bienvenida. Bienvenida. Buenos días con todos, señor doctor Pedro Páez, superintendente de Poder de Control de Mercado, mesa directiva presente. Me es muy grato, en mi calidad de director de la carrera de Finanzas, por delegación expresa del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Central del Ecuador, darles a todas y todos los presentes un saludo fraterno de bienvenida a este Seminario Internacional de Economía Popular y Solidaria, que sin duda este evento, por su propia naturaleza, está revestido de trascendental importancia por tratarse de la socialización del Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el sector de los supermercados y sus proveedores. Instrumento que logrará dar apertura e impulso a los proveedores, sean estas personas naturales, organizaciones sociales jurídicamente establecidas, MIPYMES, economía popular y solidaria, pequeñas y medianas empresas, para que éstas participen en este mercado sectorial como productores y proveedores. Reitero mi saludo de bienvenida. A la vez, hago la invitación a ser parte activa de este seminario el día de hoy, martes 21 de abril y el día miércoles 22. Quedan en su casa y muchos éxitos. Buen día. Muchísimas gracias. Enseguida el economista Raúl Zurita Atos, director general del Instituto de Economía Popular y Solidaria, presentará el seminario. Bueno, muy buenos días con todas y con todos, compañeros de la mesa directiva, estudiantes. Veo en realidad con mucho placer que la mayoría de asistentes a este seminario pues son estudiantes, supongo de la facultad acá de Economía de la Universidad Central. Y eso, pues, compañeros y compañeros, en realidad es muy placentero. ¿Por qué? Porque desde el gobierno de la Revolución Ciudadana promovemos otro tipo de economía. Ay, mil disculpas. Promovemos otro tipo de economía y ustedes, compañeras y compañeros estudiantes, es muy interesante que se vayan incluyendo dentro del entendimiento de esta otra forma de hacer economía. El seminario, pues, al que estamos invitados durante estos 2 días, une
dos temas interesantes de esta otra forma de entender la economía y por supuesto estas oportunidades que se van generando desde los diferentes mercados para la economía popular y solidaria. Yo quisiera brevemente comentarles que la Constitución de nuestro país menciona que el sistema económico es el sistema económico social y solidario. Y esto, ya en el entendimiento específico de los emprendimientos, genera un diferenciamiento muy especial. La economía de mercado busca como objetivo principal, y ustedes, compañeras y compañeros, en sus clases irán aprendiendo también las teorías las teorías específicas de la microeconomía, de los emprendimientos, buscan la maximización de utilidades. Ese es, digamos, el objetivo principal desde el lado del análisis microeconómico en la teoría económica que normalmente, o que yo, digamos, lo estudié cuando estuve en las aulas en la Facultad también de Economía. Desde el otro lado, la economía social. El objetivo principal de la economía social no es necesariamente la maximización de estas utilidades. El objetivo principal de la economía social es la generación de trabajo. Y ahí genera una diferencia fundamental en lo que entendemos el desarrollo de la economía popular solidaria. La economía popular solidaria es la economía del trabajo. 6 de cada 10 personas en el Ecuador que están en alguna relación, digamos, de trabajo, forman parte de esta economía. Estamos hablando de una economía que genera también otras formas de distribución. Cuando ustedes estudian o estudiarán todas las teorías macroeconómicas de distribución primaria y secundaria, también verán cómo el Estado genera, digamos, los procesos tributarios generan, digamos, un proceso de acumulación desde el Estado para generar redistribución a través de los servicios públicos. La economía social, en cambio, busca principios de una redistribución primaria mucho más equitativa, mucho más directa, porque la generación de la riqueza en estos emprendimientos es distribuida en función no a cuánto dinero, a cuánto capital aporten los que forman parte de esta economía, sino en función a cuánto trabajo aporten. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, quería darles solo estas pequeñas pastillitas de lo importante de esta otra forma de entender la economía. Y es fundamental que ustedes, estudiantes, compañeras y compañeros, empiecen también a saber y a conocer que no solamente existe la economía de mercado, la economía, digamos, tradicional, ortodoxa, que natural o normalmente se aprenden en las escuelas de economía. Hay otra forma de hacer. Y cuando buscamos también las oportunidades hacia esta economía, vemos con gran, digamos, iniciativa todas las oportunidades de mercado como, digamos, el manual de buenas prácticas de supermercados, y del cual seguramente más adelante nos detallarán. Pero es fundamental ver eso, que son oportunidades de mercado hacia otra economía. Creo yo que esta mañana habrá muchas reflexiones interesantes de ver tanto el aporte de esta otra forma de entender la economía popular y solidaria, como de estas oportunidades de mercado privado fundamentales. Son herramientas para desarrollar las economías. También desde la teoría económica de fomento de diferentes sectores económicos vamos a poder ver cómo estas herramientas estatales de poder de control de mercado para evitar todas estas anomalías de mercado son fundamentales para el desarrollo de una economía más justa. Eso considero pues que será sin lugar a duda una discusión muy rica, muy interesante en esta mañana. Así que muchísimas gracias desde el Instituto de Economía Popular y Solidaria, estamos muy agradecidos también de formar parte de este seminario. Sabemos que será muy provechoso para la discusión y también para las propuestas que deben venir desde la academia, desde los estudiantes, desde los profesores que generan un análisis desde un punto de vista más académico de este sector. Así que, pues, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por la invitación y seguro, pues, habrá discusiones muy interesantes durante estos 2 días. Muchísimas gracias. Agradecemos al economista Raúl Zurita Atos. En este momento, el doctor Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado, abordará el tema Economía Popular y Solidaria y Manual de Buenas Prácticas Comerciales para Supermercados y sus Proveedores. Bienvenido, doctor.
Buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentos de que la Universidad Central nuevamente nos reciba en este seminario internacional con el que ya hemos hecho 48 talleres internacionales. Imagínense, todavía no cumplimos 2 años y medio y esta superintendencia ya ha hecho 48 talleres internacionales. Hagan ustedes las cuentas de en promedio cuánta gente hemos movilizado. Con los expertos internacionales que nos acompañan ahora, que va a ser básicamente a través del internet, porque no tenemos recursos, pero tenemos, como en la canción del Roberto Carlos, muchos amigos. Ya son más de 200 los expertos internacionales, incluyendo las máximas autoridades en su respectivo campo, no sé, pues de Estados Unidos, de Francia, de España, de la Comunidad Europea, de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy gratificante el poco a poco ir rompiendo el hielo que al principio acompañaba estos eventos. Yo quisiera pedirles un aplauso para los compañeros de la superintendencia. Imagínense el trabajo que están haciendo. 48 talleres internacionales, 576 talleres nacionales, 4 congresos, hicimos un congreso de economía, algunos de ustedes sí debieron estar presentes ahí, 1.300 delegados en ese congreso de economía en la ciudad de Loja hace unos 6, 7 meses, 4 congresos hemos hecho ya, va a haber un congreso a propósito de los compañeros periodistas que están acá, el próximo congreso va a ser en la ciudad de Cuenca, sobre comunicación social, así es que es justo de aquí a un mes, por favor anotaránse para ese congreso. 48 talleres internacionales, 575 talleres nacionales, 4 congresos y una telenovela, la que ustedes estaban viendo. Los que llegaron temprano alcanzaron a ver los primeros episodios, la primera telenovela interactiva. Aquí, creo que en la parte de acá está el mural que justamente recoge una frase de Paulo Freire, que es el que inspira los principios de esa telenovela: aprender enseñando y enseñar aprendiendo. Utilizar un recurso, en lugar de venir acá con los discursos aburridos que, por ejemplo, yo puedo dar, la gente, la forma de llegar, por ejemplo, al ama de casa, a los jóvenes, utilizar todo lo que tenemos ahora en la cuestión de transmedios, redes sociales, Twitter, Facebook, la posibilidad de hacer foros, la posibilidad de hacer tweetcams, la posibilidad de videojuegos, de dibujos animados, de tiras cómicas y la telenovela en un proceso de conversación, en un proceso de diálogo que está animando ya la conformación de 700 y pico comités de usuarios. ¿Por qué no arman ustedes un comité de usuario, por ejemplo, para frenar los abusos? Se logró parar en seco en el mes de marzo la espiral especulativa que ciertos sectores, para llenarse el bolsillo por un lado, pero también con un propósito político específico, una agenda de desestabilización que también utiliza, vean el tabú, que también utiliza mecanismos de mercado como parte de los mecanismos para llevar adelante una ganancia electoral, una agenda electoral de desestabilización, de confusión, de caos, ¿no? Esto de aquí se lo ha utilizado con gobiernos más de izquierda, con gobiernos más de derecha, con todo lado. Este no es un problema ni del gobierno ni de la oposición, es un tema ciudadano. Y es un tema ciudadano que no ha estado en la mira, no ha estado en el radar de la gente. Mire, izquierdas y derechas han estado sistemáticamente atendiendo, reclamando, concentrándose en el aparato del Estado. Que den más plata para aquí, no, que den más plata para acá, que pongan un subsidio aquí, que pongan un precio acá, que pongan un ministro, que saquen el ministro, que pongan un presidente, que pongan un gobernador, que me cambien este decreto, que me cambien esta ley, todo girando en torno al aparato del Estado. El proceso constituyente que estamos viviendo abre una puerta diferente, una puerta ciudadana, una puerta de soluciones en las que nosotros tenemos en nuestras manos el destino del país. Lo que pasa en el mercado no depende de lo que pasa en el gobierno. Hay que acabar con esa visión dicotómica totalmente falsa, ¿no es cierto?, confusa y engañosa del Estado contra el mercado. No, miren, Estado y mercado han estado sirviendo a los mismos amos todo el tiempo. Y el eje fundamental de esa ganancia, ¿no es cierto?, espuria, tiene que ver
con la colonización de nuestras cabezas, con las mentalidades que van formando determinados sectores, precisamente para utilizar todos los mecanismos a su favor. Lo que se está dando ahora en el país es que poco a poco se está transformando al Estado, de ese Estado burgués, se lo está transformando en un Estado que represente verdaderamente a la nación, un Estado que inclusive en sus formas operativas dé prioridad, de protagonismo a la participación de la ciudadanía. Y yo modestamente diría, también tenemos que transformar al mercado. De ese mercado que ha sido un instrumento de más opresión, de más explotación, de más engaño, tenemos que llegar a otro mercado, a un mercado que sea una oportunidad para que la gente verdaderamente pueda desplegar su creatividad, su iniciativa, pueda sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y eso no es una utopía, lo podemos ir haciendo, porque contrario a lo que muchos gurús de la economía, inclusive muchos libros de texto, lo que ustedes probablemente están estudiando, lo que a mí me ha tocado estudiar y me ha tocado tragarme en su momento en distintas etapas de mi formación profesional, ¿no es cierto? Lo que dicen los libros de texto es en buena parte una comedera de cuento. Presentar a las fuerzas del mercado como que fuera algo, una cuestión natural, como la ley de la gravedad, ¿no? O como la lluvia. Algo que está más allá de nuestro alcance, algo así que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza. No es cierto. Inclusive hay algunos que presentan al Estado, al mercado como una fuerza sobrenatural, como Taita Dios, ¿no es cierto? El monoteísmo de la moneda, vean ustedes. Cuidado con meterse con las fuerzas del mercado. No, mire, todo eso es un mito. El mercado lo hacemos los seres humanos. Y los seres humanos enmarcados en nuestra circunstancia histórica, con todos nuestros prejuicios, con todos nuestros conceptos, con todas nuestras ideas falsas o verdaderas. Si dejamos, ¿no es cierto?, que los mercados actúen por sí solos, los que van a actuar son precisamente los que sabemos, pues los grandes monopolios. Y si dejamos que esos mismos sectores continúen llevando el agua a sus molinos, pues no nos sorprendamos si es que esos molinos terminan triturando los sueños de la gente. ¿Cuántos emprendimientos, cuántos sueños, cuántos proyectos productivos tan creativos, tan llenos de posibilidades, ¿no es cierto? La gente los tiene en la cabeza, fruto de lo que ha sido su trayectoria, la cuestión con su familia, con su comunidad, para defender precisamente la economía de la familia y de la comunidad, y que a la larga el mercado termina asfixiándolos. ¿Por qué? Porque opera no la ley de la oferta y la demanda, sino la ley del embudo, pues. La parte ancha para los que sabemos, la parte angosta para la gente, la parte angosta para el pueblo. Y es eso precisamente lo que se está cambiando. Y lo estamos demostrando muy concretamente. Esos 700 y pico comités de usuarios, y hay centenares más que están organizados, pero todavía no están formalizados conforme a la ley de participación ciudadana, ya han mostrado cómo se puede parar en seco estas actitudes, ¿no es cierto?, de ciertos sectores empresariales que se llenan la boca a través de sus políticos, a través de sus gurús de la economía, del libre juego de la oferta y la demanda, del libre mercado, y hacen carrera de eso. Pero que en los hechos, ¿no es cierto?, nos están ocultando una verdad, que allí donde los precios los fijan los monopolios, no está operando la ley de la oferta y la demanda. No existe libre mercado. Existe una estructura de comando y control en manos de un grupo específico de propietarios que tienen de rehén a la economía, a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Y el resto de la gente no lo sabemos. Es más, los estudiantes de economía, de finanzas, no nos enteramos del asunto porque los libros de texto no estudian este tipo de cosas. Los libros de texto, cuando hablan del monopolio, lo tratan en un capitulito en el texto de microeconomía, pasan la página y después se olvidan, porque todo lo demás asume que hay plena competencia, que hay perfecta información, que hay pleno empleo, cosa que ya no es solamente un supuesto falso, sino que además es un chiste cruel, pues en una economía como las nuestras, ¿no es cierto?, en el que el desempleo, el subempleo, las asimetrías estructurales generan una situación de dificultades y de brechas de oportunidades gigantescas. Entonces, yo creo que es muy importante, sobre todo a la luz de la crisis internacional que se está viviendo, también que demos un salto en ese sentido. Hablábamos con Lenin hace un momento de la posibilidad de armar, por ejemplo, un observatorio ciudadano aquí en la facultad.
Sería muy importante. Con el auspicio del rector de la Universidad Central armamos acá hace un par de meses el Observatorio de Salud con las facultades de Medicina y de Farmacia. Y a partir de allí hemos empezado a articular una red en cada facultad de Medicina y Farmacia en el país. Imagínense lo importante que es eso para parar los abusos en el tema de los precios y la calidad de las medicinas. Uno de los grandes triunfos que ya se ha logrado es precisamente sobre la base de la participación ciudadana, reducir de manera dramática la venta de medicinas caducadas en el país. Capaz que ni ustedes no se enteran que le están vendiendo medicinas caducadas. Con excepción de los barrios acomodados de Quito y Guayaquil, era masivo y generalizado. En los barrios populares de aquí mismo, que usted va a comprar un antibiótico y le cortan la pastilla así para que no vea la fecha de caducidad. Porque a veces, ¿no es cierto?, que le borronean, que le ponen un sticker encima, que no se ve bien por el contraste de la etiqueta, pero la mayoría de veces porque ni siquiera nosotros nos enteramos, ni siquiera nos percatamos, ni siquiera nos preocupamos de ver esa fecha de caducidad. Vea, todo eso está cambiando. De un año para acá, hay una transformación, una revolución silenciosa, ¿no es cierto?, con esa nueva cultura de la gente. Una cultura de ver qué mismo es lo que está comprando, fijarse la fecha de expiración, ver el semáforo, preguntarse si es que es cierto lo que están diciendo las etiquetas, ¿no es cierto? Y poco a poco estamos transformando una situación, una cultura del consumidor que no solamente implica derechos, sino que también exige el asumir responsabilidades. Porque si sistemáticamente estamos comprando, por ejemplo, productos solamente importados, sistemáticamente estamos matando la producción nacional, sistemáticamente estamos cerrando la puerta a la generación de empleo nacional. Si sistemáticamente estamos comprando productos caducados, sistemáticamente estamos comprándonos un problema de salud, no solamente para la familia, sino un problema de salud pública. Con antibióticos caducados, es informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, se ha generado un nuevo vector de salud pública cada vez más grave, porque las nuevas cepas de bichos, de bacterias, ¿no es cierto?, se vuelven resistentes a los antibióticos, obligando a dosis cada vez más fuertes, más agresivas, con efectos colaterales más graves, con costos obviamente mayores. Entonces, miren, es necesario que vayamos reparando en todas estas posibilidades y volviéndonos soberanos como individuos, como colectividades de nuestro propio destino. Darnos cuenta de que en nuestras manos están las posibilidades de cambiar las cosas. Ya les doy 2 victorias concretas y hasta ahora sin poner multas. Parar en seco la espiral especulativa, ¿no es cierto?, que se ha venido, y por otro lado haber reducido de manera dramática la venta de productos caducados. Que ninguna de las 2 cosas es perfecta, así es, y vamos a seguir insistiendo mientras podamos en resolver las cosas por las buenas, pero que a nadie le quepa duda que si es que van a persistir con el abuso y con el engaño, si van a persistir con la viveza criolla y con la ley del más sabido, a la superintendencia no le va a temblar la mano en poner multas que pueden llegar hasta el 12% de las ventas brutas anuales. Pero ponderemos bien las cosas, hasta dónde se puede llegar con esto. ¿No les parece que es un poco necio en una economía tan concentrada como la ecuatoriana? Hay estudios a 400 sectores del PIB para sus tesis, para sus monografías. Ustedes pueden encontrar esos estudios y los indicadores en la página web nuestra, www.scpm.gov.es. Están ya saliendo unos 60 publicaciones que están saliendo ya en estas semanas, después de varias revisiones que se han hecho y con algunos estudios que les pueden servir para sus investigaciones acá, para sus trabajos de investigación, sus trabajos profesionales, sus consultorías, ¿no? Y ahí ustedes pueden darse cuenta, miren, esta es una economía tremendamente concentrada, es una herencia de 500 años de abuso, de 500 años de engaño, de 500 años de bullying, ahora que está de moda la palabrita, ¿no? Entonces eso tenemos en nuestras manos la posibilidad de dejar atrás. Estamos viviendo una nueva época y es necesario de manera científica aterrizar qué quiere decir esa nueva época. Para dejar al pasado atrás tenemos que entender científicamente dónde están las raíces del problema. Y bueno, y ahora vamos a discutir el tema de la economía popular y solidaria. Y ahí hay muchísimo incienso en torno a esto, mucha música de violines, muchos buenos deseos. Lo que necesitamos es científicamente ver cómo garantizamos que haya la posibilidad que otras lógicas productivas puedan tener un espacio. Insisto, una necedad pretender resolver las cosas a punta de multas en una economía tan concentrada.
Si no logramos diversificar, multiplicar las posibilidades de nuevos operadores en todas las cadenas del valor, poco podamos hacer. El tema de las medicinas que conversábamos, una profesora movilizó a los estudiantes en este observatorio de medicina, ¿no es cierto?, que se fundó aquí en la Universidad Central, y ellos hicieron con conocimiento de causa, cosa que por ejemplo en la superintendencia bien difícil que podamos hacerlo, o que los comités de usuarios puedan hacerlo. Ellos ubicaban, a ver, parasitosis, la primera incidencia en términos numéricos, en términos de enfermedades aquí en el Ecuador. Y sin embargo, ¿cuántas son las? ¿Usted puede encontrar en una farmacia medicamentos antiparasitarios? Resulta ser que solamente aquello que distribuyen los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social Campesino eran de acceso popular. Y de ahí usted tenía a precios exorbitantes, medicamentos genéricos al que le ponían una marca y le terminaban cobrando 35 veces el costo del principio activo. ¿Y dónde encontraba estos medicamentos? Solamente en las boticas de los barrios acomodados. Entonces, resulta ser que son 2, 3 grandes monopolios los que terminan decidiendo cuáles son las medicinas que existen en el mercado, porque además son los mismos los que aparecen, ¿no es cierto?, en las licitaciones del IES o del Ministerio de Salud. Entonces necesitamos multiplicar la presencia plural de una competencia con pequeños, con medianos operadores, con lógicas que no son las lógicas del capital. Con lógicas que podrían, ¿no es cierto?, formalmente podrían decirse, toda esa clasificación entre sector informal, sector formal, es también engañosa, porque podría ser que tengan, ¿no es cierto?, el RUC, podría ser que tengan contabilidad, podría ser que tengan trabajo asalariado, que inclusive tengan inversión en maquinaria y equipo, pero la lógica interna de esas economías, de esas unidades productivas, no es la de la acumulación por la acumulación, no es la de la ganancia por la ganancia. Hay otro tipo de prioridades, ¿no es cierto?, vinculadas a lo que conversamos hace un momento: la defensa de la economía de la familia, la defensa de la economía de la comunidad. Y eso tiene otra proyección, tiene otra forma de respuesta a nivel microeconómico, tiene otra respuesta a nivel macroeconómico, necesita otro tipo de herramientas, necesita otro tipo de intervenciones estatales y se comporta de manera diferente en los mercados. Y es eso precisamente lo que la superintendencia estudió, ¿no es cierto?, sobre la base de eventos como estos, de estos 575 talleres nacionales, de estos 48 talleres internacionales, para armar los manuales de uso obligatorio. Estudiando, porque ustedes saben que el diablo está en los detalles, estudiando la pepa, estudiando la letra colorada para ver cómo podemos atender de mejor manera una nueva articulación entre esos sectores postergados, ¿no es cierto?, del pequeño, del mediano emprendimiento, de las comunidades indígenas, de los productos étnicos, y cómo hacemos viable un nuevo tipo de relación de la gran empresa con esos sectores. Por primera vez en la historia ahora se están reuniendo, hemos hecho varias docenas de rondas de negocio y por primera vez se reúnen los dueños de los supermercados con los productores de la economía social y solidaria, de las economías campesinas, sin intermediarios, a negociar, a discutir. Y claro que al principio hasta hay un problema psicológico. Compañeros, qué sé yo estuve presente ahí, compañeros pálidos, ¿no?, así por primera vez muertos del susto de que iban a tener que negociar con los dueños de los supermercados. Compañeros a los que habíamos hecho procesos de capacitación, que habíamos inclusive hecho concentraciones, explicado la situación, pero solo cuando salieron de esas reuniones, solo después de ese susto, yo les oía como, cierto ha sido. Ese shock de incredulidad, ¿no? Vea, porque parte de este comportamiento tiene que ver con cuestiones tan enraizadas en nuestra cabeza que a veces cuando uno hace una empresa, ¿no es cierto?, lo va enfrentando en lo cotidiano y que uno no tiene ningún instrumento en nuestros libros de texto, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, en las distintas publicaciones que se tienen, ¿no es cierto? Poco se estudia de este tipo de problemas, de factores psicológicos que tienen que ver con la formación de los mercados, con la formación de los emprendimientos, con las capacidades empresariales, ¿no es cierto?, capitalistas y no capitalistas que están presentes en la sociedad y que marcan la diferencia entre el subdesarrollo y la posibilidad de un mecanismo, un modelo de desarrollo alternativo, que es lo que ahorita se está discutiendo aquí en el país. Entonces, vea, ahorita vamos a discutir precisamente esas cosas. No perdamos de vista, la verdadera raíz de este problema viene del genocidio de hace 500 años, ¿no es cierto?, cuando el monopolio colonial cogió y cortó de manera violenta. No es la mano invisible
acompañada de la mano militar y para imponer condiciones. El monopolio colonial significó que nos impusieron qué es lo que podemos producir y qué es lo que no podemos producir. ¿Qué es lo que podemos producir y qué es lo que estamos obligados a importar? Con la destrucción de lo que había sido hasta entonces, ¿no es cierto?, en las comunidades, con todos los problemas, en las sociedades precolombinas, acá eran sociedades orgánicamente integradas entre las necesidades y la solución de esas necesidades, con el desarrollo de los conocimientos ligados no a la episteme de la Europa occidental que estaban haciendo en ese momento, de la cuestión de la ciencia, pero sí a una cuestión de un conocimiento religioso, un conocimiento mítico tremendamente efectivo en el campo productivo. En el campo productivo, en la cuestión agrícola, en el manejo de los ciclos climáticos, en el conocimiento, por ejemplo, de los ciclos del niño en torno a la cuestión del ciclo de Venus, por ejemplo, y la cuestión del control de los periodos de sequía, de las heladas en la sierra, el manejo, la diversificación del riesgo a través del manejo espacial en los archipiélagos ecológicos, ¿no es cierto?, aquí en la sierra ecuatoriana, la relación de intercambio que se daban entre la costa, la producción del pescado con el interior, en fin, hay tantas cosas que aprender que lastimosamente desde esa mentalidad colonizada, fruto de la conquista, nosotros estúpidamente, así lo digo clarito, estúpidamente, desechamos como ignorancia, desechamos como superstición, desechamos como algo que no vale. Y vea usted cómo están ligados, esa violencia, ¿no es cierto? La violencia a sangre y fuego de la conquista estuvo ligada a un proceso de colonización mental que hasta ahora pervive y que es mucho más eficaz que la violencia física. Ahora mismo, ¿no es cierto?, estamos convencidos aquí en el país, en la cuestión del frenesí de las compras de las Navidades, ¿no es cierto?, o en la cuestión del Día de los Enamorados, o en la cuestión de que ya se viene el Día de la Madre, la obligación así compulsiva de comprar, pero además de comprar algo de marca. Y si es que es en inglés mejor, porque lo que hacemos aquí en el Ecuador no vale, como es cosa de indios, es cosa de longos, es cosa de cholos, es cosa de montubios, es cosa de negros, es cosa que no vale. Ahora mismo, vea, en el marco de esta lucha política por garantizar que los productos de la economía popular y solidaria por primera vez puedan estar en las perchas de los supermercados, usted puede ir con comité de usuario, sin comité de usuario, con la cinta métrica y ver que el 15% de cada repisa a la altura de la vista, a la altura de la cintura, a la altura de los pies, por encima de la cabeza, contenga productos minoritarios, productos de la economía popular y solidaria, productos innovadores. Vea, y en el marco de esta bronca política, en el que no faltarán quien pidan mi cabeza, y si pudieran darme un tiro me lo dieran, ¿no es cierto?, salir con cosas como estas, ya una de las grandes cadenas de supermercados está vendiendo caldo de patas en las perchas. Vea usted, y se abre la puerta para la guatita y para el jaguar locro y para la tripa mishki. Y yo sé que algunos de ustedes estarán sonreíditos, ¿no es cierto?, el rato que estamos hablando de eso. Nadie se va a sonreír el rato que digamos que van a vender pizzas en los supermercados. Pero sí nos queda la sospecha si no estaré diciendo yo alguna grosería, alguna mala crianza, cuando digo que vamos a vender tripamishki en el supermercado, ¿no es cierto? Fruto de ese complejo de inferioridad que han venido cultivando en nuestras cabezas de que lo que nosotros hacemos no vale. Y no, al contrario, ahorita tenemos que al mismo tiempo ganar la batalla de la producción, porque aquí no se trata de ninguna cuestión paternalista ni condescendiente. Cuando hablamos de economía popular y solidaria no estamos hablando de la tallita típica de madera, ¿no es cierto?, del pordiosero tocando el rondador que aparece en todo lado. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un salto cualitativo, una apuesta a la excelencia, con los mejores estándares sanitarios, ambientales, laborales, con creatividad, con diseño, con tecnología. Pero también tenemos que ganar la batalla del corazón y de las mentes de los ecuatorianos, a sacudirnos de todos esos complejos de inferioridad, a atacar las raíces de esas imposibilidades que nos hemos generado y a resolver los problemas, poniendo sobre las mesas que es necesario mejorar la producción, que es necesario mejorar la tecnología, que es necesario acceder al crédito, que es necesario generar condiciones en términos de cantidad, en términos de calidad, en términos de oportunidad, también en el calendario de las ventas. Todo eso hay que hacerlo. Bueno,
Esas son las tareas concretas que un estudiante de finanzas, un estudiante de administración, un estudiante de economía debería enfrentar, y que lastimosamente yo, que me he pasado añísimos estudiando economía en distintas partes, inclusive del mundo, jamás tuve que enfrentar en las aulas de clase. Jamás pude encontrar respuestas en los libros de texto, sino precisamente en el trabajo con la gente, en el trabajo popular. Ahora se abre una oportunidad de lujo. Con Raúl tuvo la gentileza de invitarme, se hizo un desfile de modas en el Malecón con 12 diseñadores de talla mundial, venían hasta de Miami, ¿no? Eran expertos, eran verdaderamente de estos diseñadores, los herederos de Versace estaban ahí. Y estaban haciendo los diseños con costureritas nuestras, y ahí se veían unas modelos despampanantes desfilando al lado de unas costureritas ahí, patuchitas, pues como somos nosotros, mal comidos, ¿no es cierto?, chiquitos, mal comidos, ahí desfilando con todo orgullo, ¿no es cierto?, y con el auspicio de la revista Vanidades. Vea usted cómo se pueden romper todo tipo de esquemas. Aquí es necesario olvidarnos de las pasiones mezquinas, del cálculo político oportunista y decir, vean, gran minga nacional, pongamos todos el hombro para hacer de este el país que todos queremos. Hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas que tenemos al alcance de las manos, hay tantas cosas que usted como estudiante, como vecino puede hacer y que se está descuidando esperando que otro le dé haciendo. No, hay que acabar con esa visión paternalista, hay que asumir las cosas. Si estamos construyendo ciudadanía, pues esta construcción de ciudadanía es pararnos en nuestros propios pies, con dignidad, con conocimiento de causa, hacer la historia. Que nadie nos dé haciendo la historia. Si queremos ir más allá de la democracia representativa, si queremos ir más allá de lo que plantea el sistema capitalista y del tipo de desarrollo que nos plantea y de crecimiento que nos plantea el capital, precisamente lo que necesitamos es deconstruir la democracia, deconstruir el mercado, deconstruir la moneda, deconstruir la tecnología y reconstruirlas todas al servicio de la gente. Hacer que todo esto no sea externo a la gente, que todo esto sea parte de un proceso soberano de toma de conciencia, de toma de decisiones, y que todo eso sirva, ¿no es cierto?, a un propósito común del conjunto de la sociedad. Por eso es que el proceso de desalienación, de desfetichización, de dejar de pensar que son las cosas las que nos gobiernan y empezar a poner a las cosas al servicio de la gente, tiene que empezar por soluciones concretas en el aquí y en el ahora. ¿Cómo hacemos que los productos de la economía popular y solidaria puedan efectivamente dar ese salto cualitativo y empezar a tener mercados propios que garanticen un proceso de desarrollo endógeno interno, la prosperidad nuestra que no dependa de las cosas de afuera? ¿Cómo podemos hacer eso si el 85, 87% de la actividad nacional depende de lo que pasa afuera? Las exportaciones, las importaciones, las remesas del exterior. Ese es el grado de apertura de la economía, ese es el grado de fragilidad de nuestra economía, y en buena parte de eso, simplemente por esos complejos de inferioridad que tenemos. Porque buena cosa, miren, esa brecha que se generó con la conquista, en la que se nos obligaba a decir qué es lo que se nos obligaba a producir ciertas cosas y a comprar otras cosas, ¿no es cierto? En ese mismo momento empieza a generar una dependencia tecnológica. O sea, la dependencia comercial, porque el momento en que se nos obliga a producir solamente ciertos productos y a comprar el resto, estamos automáticamente generando en nuestra geografía un hueco en la balanza comercial. Y obviamente ese hueco en la balanza comercial tiene una cuestión que a las pocas generaciones se transforma en una dependencia tecnológica y en una colonización mental. No solamente que no producimos ciertas cosas, sino que no podemos, genéticamente, no podemos producir, ¿no es cierto? Ustedes son muy jóvenes, pero viejitos como los que estamos viendo por aquí y yo, ¿no es cierto?, nos acordamos cuando salió el primer Andino, ¿se acuerdan? O cuando salió, yo me acuerdo que me fui, estaban inaugurando el Teatro Benalcázar, el cine Benalcázar, y de pronto empiezan, antes de dar la película, creo que me fui a ver La Guerra de las Galaxias, y antes de que empiece la película, pasaron un corto sobre el primer pozo petrolero hecho por ingenieros ecuatorianos. Nos regresábamos a ver y pensábamos que era un sacrilegio, no ir a ver un castigo divino por habernos atrevido a hacer un pozo petrolero nosotros.
Anchos, gordos y encogidos como somos, vamos a atrevernos a hacer un pozo petrolero, a hacer un carro. Feíto y todo, vea, hasta ahora se ven andinos por ahí circulando, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay que romper todos estos tabúes, hay que encontrar esas raíces teóricas también del problema para apuntar científicamente a la solución. Es el monopolio colonial el que genera, ¿no es cierto?, esta herida en la sociedad, esta herida en la economía, rompe la unidad orgánica, la coherencia orgánica entre producción y consumo, rompe esa coherencia orgánica de los saberes, de la producción de saberes con las necesidades concretas del aparato productivo y genera las condiciones de la dependencia comercial, de la dependencia tecnológica, ahí mismo, de la colonización cultural y científica, pero también de la dependencia financiera, porque el hueco que se abre en la balanza comercial obviamente tiene que ser pagado pidiendo prestado, pues. Y si se transforma ya en un problema estructural ese hueco de balanza comercial, después la solución del corto plazo se transforma en un problema de largo plazo, porque esa deuda de la balanza de capitales, ¿no es cierto?, hay que pagarle y con creces, porque hay que pagar con intereses. Y peor aún si además tenemos que hacerlo todo en una moneda que no la producimos. Bueno, ahí está justamente parte del problema que tenemos aquí, aparte de todos los problemas que enfrentamos ahora de una economía pequeña, abierta y dependiente. Tenemos el problema de la dolarización, que significa que cada dólar que sale para pagar importaciones de cualquier otro pago al exterior desaparece físicamente de la economía interna. Y eso genera un problema de liquidez. Y obviamente ustedes coincidirá conmigo que la liquidez en ciertos bolsillos desaparece más rápido que en otros, ¿no es cierto? Bueno, precisamente en la economía popular y solidaria es donde más rápido desaparece. En las familias trabajadoras es donde más rápido desaparece. En las economías de la periferia, de las provincias, es donde más rápido desaparece. Y esta circunstancia puede rápidamente, a diferencia de lo que nosotros estudiamos en economía, estamos acostumbrados al pensamiento lineal, suave, a las derivadas, ¿no es cierto?, al cálculo, todos son funciones suaves, smooth, como dicen los gringos. Pues esto de aquí puede dar lugar a rápidos procesos de quiebre, de crisis, de catástrofe. Tenemos ahorita en una economía, ¿no es cierto?, en el que sistemáticamente esa vulnerabilidad externa significa una dimensión de problemas que no se los ha estudiado en la academia y que muy pocos operadores están conscientes, ¿no es cierto?, que es el tema de la liquidez. Y si encima de este templón que significa la caída de los precios del petróleo, tanto para el sector externo como para el sector fiscal, otra fuente de liquidez para la sociedad en su conjunto, tenemos que un sector de economía, los monopolios, quieren sacarse una tajada mayor de una torta que se está encogiendo, pues obviamente el estrangulamiento para la economía popular es así de inminente. Por eso, compañeros, estas 2 jornadas que ustedes van a tener la gentileza de dedicar a estos estudios son una contribución enorme para la solución de los problemas del país. Son muchos temas involucrados aquí mismo, en solucionar el problema de la producción, en dar esta batalla de la producción, en dar soluciones concretas a las necesidades específicas de los pequeños y medianos productores en el país, el romper todos esos tabúes, mostrar que sí podemos y mostrar que sí valemos. Estamos construyendo las raíces profundas de un proceso de desarrollo alternativo, de un proceso sustentable, de un proceso democrático, de lo que en la Constitución de Montecristi hemos llamado el summa causae. Ojalá que estas jornadas, además, en su relación profesional, en su proceso de crecimiento y de consolidación profesional, sean también fructíferas y vayan orientando desde el principio un horizonte de solidaridad, un horizonte de viabilidad despojada de todos esos complejos, de todos esos prejuicios y que verdaderamente contribuyan al proceso de emancipación en el que estamos inmersos aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias, compañeros.